Ahora vamos a trabajar el segundo arco. Vamos a empezar desde este lugar. Vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente introducimos la aguja. Desde ahí vamos a comenzar con la primera fila. Sacamos la hebra, hago una cadena y trabajamos en el mismo lugar donde sacamos la cadena. Vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Hicimos la primera fila. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2, voy a tejer una cadena y voy a trabajar al comienzo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora sobre estos dos puntos que quedan voy a hacer una disminución. Introducimos la aguja, sacamos la lazada, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, saco la lazada, ahora tomo una lazada y cierro. Y de esta forma hicimos la fila 2. Damos vuelta al tejido, vamos a tejer la fila 3. Vamos a empezar haciendo una cadena, voy a dejar este espacio libre y a partir del espacio que sigue voy a empezar a tejer. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora sobre estos dos puntos que quedan voy a hacer una disminución. Y de esta forma hicimos la fila 3. Ahora damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 4, hacemos una cadena, dejamos este espacio libre sin tejer y a partir del siguiente empezamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora sobre estos dos puntos que quedan voy a trabajar una disminución. Y de esta forma hicimos la fila 4. Ahora doy vuelta el tejido, voy a tejer una cadena, vamos a dejar este espacio libre y a partir del siguiente punto vamos a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora voy a trabajar un punto deslizado sobre el punto que sigue y de esta forma terminamos de trabajar el otro arco del corazón. Ahora vamos a trabajar una fila de puntos bajos para bordear el corazón. Vamos a empezar desde este lugar, desde esta esquina, introduciendo la aguja y vamos a bordear todo con puntos bajos. Sacamos la hebra, ahora tejo una cadena y vamos a bordear todo con puntos bajos. Acá si les cuesta mucho introducir la aguja en el tejido podemos suplantar la aguja por una aguja más fina. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando todo en punto bajo
y donde haga falta hago más puntos bajos. Bueno, van a ver que a veces cuesta un poquito. Si me cuesta mucho, puedo ayudarme con otra aguja más finita. Bueno, de esta forma yo voy a ir trabajando todo en punto bajo. Y vamos a trabajar hasta por aquí. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo vamos a ir después trabajando con los puntos bajos. Estamos llegando a este lugar y aquí les quería mostrar que en estas partes donde son medios circulares podemos hacer tipo aumento. Van a ver que yo ya tejí un punto bajo y puedo volver a tejer en el mismo lugar otro punto bajo, y eso me va a permitir que mi tejido vaya girando. Y ahora sigo tejiendo puntos bajos. Entonces cuando yo veo que necesito girar y no me alcanza con un punto bajo, puedo hacer dos puntos bajos en un mismo lugar. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo todo punto bajo. Y aquí la recomendación va a ser lo siguiente. Vamos a llegar hasta aquí, que va a ser la mitad del corazón. Vamos a volver a tejer puntos bajos por este lugar. Y vamos a tratar de que la misma cantidad de acá, si yo tengo acá 30 puntos bajos, también tengo aquí 30 puntos bajos. De esa forma el corazón va a quedar bien. Bueno, una vez que terminamos de tejer toda esta fila, vamos a volver nuevamente. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de bordear todo el corazón. Ahora vamos a empezar a trabajar filas para darle altura a nuestro corazón para que quede en forma de cajita. Vamos a empezar con la primera fila. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar filas de puntos bajos. Pero en esta primera fila no vamos a trabajar el punto bajo de forma normal, sino que solamente voy a tomar una hebra y voy a tomar la hebra que da para afuera. Así me queda una especie de división. Entonces, tejemos puntos bajos, pero solamente tomando una hebra, y va a ser la hebra que da para afuera. Y van a ver que acá me queda como una raya, y eso va a hacer que se vea como si fuera una división. De nuevo, tomamos solamente un borde y es el borde que da para afuera. Y de esta forma voy a ir tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado. En este caso el punto deslizado lo vamos a trabajar de esta forma. Lo que yo voy a hacer es sacar la aguja, voy a ir por detrás del tejido y voy a posicionarme sobre el primer punto bajo, pero por la parte de atrás. De esta forma. Voy a tomar ahora el punto de nuevo y lo voy a pasar de esta forma. Ahora voy a dar vuelta el tejido. Y van a ver que va a quedar el punto deslizado por la parte de atrás. Y ahora vamos a empezar con la segunda fila. Voy a tejer una cadena y ahora vamos a empezar a trabajar todo punto bajo en forma normal. En este caso vamos a tomar ya las dos hebras y vamos a ir trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila y ahora vamos a cerrar la fila de la misma forma que cerramos la fila 1. Voy a estirar la hebra, vamos a sacar la aguja y vamos a ir por detrás del tejido, y la aguja se va a posicionar sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora voy a retomar de nuevo este tejido, el último punto, y lo voy a pasar por el primer punto bajo. Y de esta forma cerramos la fila. Y nos va a quedar así. Y ahora vamos a continuar trabajando más filas de punto bajo tal cual hicimos la fila 2. Voy a tejer una cadenita y seguimos trabajando ahora puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior, tal cual hicimos la fila 2. Bueno, entonces vamos a dejar indicaciones. Como les dije, vamos a seguir trabajando más filas de punto bajo y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá,
entre 5 a 6 centímetros de largo o la altura que a ustedes más les guste. Después cuando volvamos vamos a trabajar otra fila más y aquí les voy a dar un consejito. Nosotros vamos a tejer como 3 o 4 filas y vamos a ver si nuestro corazón o la forma de nuestro corazón va quedando bien. Ahora, puede pasar que hayamos puesto muchos puntos bajos, entonces esto nos va a quedar muy abierto como si fuera un plato, no es la idea. Lo que vamos a hacer es desarmar el tejido, pero antes de desarmar acuérdense de contar los puntos. Si yo puse, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 100 puntos y me queda muy grande, se abre mucho, entonces yo sé que voy a tener que poner menos de 100 puntos, tal vez 94 o 92 de acuerdo si me queda muy abierto o muy cerrado. Y también si yo veo que me queda muy cerrado, entonces cuento los puntos y si yo puse 80, desarmo el tejido y ya sé que cuando comience esta fila de borde que hicimos acá, tengo que tener más de 80 puntos para que no me quede cerrado. Bueno, vamos a continuar con el tejido. Cuando terminemos de tejer la medida indicada, vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 4 centímetros y medio. Esa es la altura que me gustó. Si ustedes quieren pueden hacer un poquito más alta o más baja de acuerdo a su gusto. Y ahora vamos a trabajar la última fila que también la vamos a tejer en punto bajo, pero esta fila la vamos a trabajar tal cual hicimos la fila 1. Acuérdense que en la fila 1 solamente tomábamos una hebra del punto bajo para tejer. Es decir, que solamente voy a agarrar esta hebra para hacer los puntos bajos. Empezamos entonces tejiendo puntos bajos, pero tomando una sola hebra. De esta forma. Y así continuamos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila. Primero vamos a cortar la hebra porque ya no vamos a tejer más. Voy a estirar y vamos a cerrar esta fila con una aguja lanera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ver que este es el primer punto bajo del comienzo de la fila. Voy a pasar la aguja por el punto como si fuera una aguja crochet. De esta forma. Y ahora, para que me quede como si fuera una cadenita, lo que voy a hacer es, por esta parte del punto, que es el último punto bajo, voy a introducir por el centro la aguja. De esta forma. Y vamos a estirar. Y van a ver que cerramos la fila y queda invisible la costura. O la unión de filas, mejor dicho. Y ahora vamos a perder la hebra. Voy a perder un poco más. Y ahora vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de tejer nuestra cajita. Y algo que quería decirles que me estaba olvidando es que yo levanté para hacer esta parte del borde 78 puntos bajos en total. Esto es para que ustedes tengan una idea aproximada de cuántos puntos pueden levantar alrededor del corazón. Ahora voy a decorar mi cajita y para ello voy a hacer una puntilla. Lo voy a hacer con un hilado más finito y un color que sea contrastante. Van a ver que este blanco va a quedar muy bonito sobre este rosa. Y esta puntilla la vamos a tejer sobre esta fila
donde nosotros en la última fila habíamos dejado una pestañita libre. Bueno, sobre esa pestañita vamos a trabajar la puntilla, que van a ser solamente 3 filitas, van a ser muy fáciles de tejer. Bueno, vamos a empezar la puntilla. Yo en este caso lo voy a empezar desde acá, van a ver que este es mi corazón y lo voy a empezar desde acá. Voy a introducir la aguja en cualquiera de las pestañitas que tenga, van a ver que esta es una pestañita. Voy a sacar la hebra y voy a tejer esta primera fila en puntos bajos con aumentos. Voy a hacer una cadenita y lo primero que voy a trabajar son puntos bajos. Como este es un hilado finito, yo voy a ir trabajando un punto bajo, un aumento, y esa secuencia la voy a repetir por toda la fila. Ahora trabajo un aumento. De esta forma. De nuevo tejo un punto bajo. Y ahora en el punto que sigue trabajo un aumento. Este hilado finito entonces me conviene hacer ese tipo de punto bajo y aumento. Si ustedes el hilado es más grueso, entonces podrían hacer 2 puntos bajos, un aumento y realizar esa secuencia. Bueno, yo sigo tejiendo entonces un punto bajo, ahora tejo un aumento, de nuevo tejo un punto bajo y ahora tejo un aumento. Bueno, van a ver que siempre vamos tejiendo sobre las rayitas que me quedaron de la penúltima fila. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo, y lo importante es que al terminar la fila la cantidad de puntos bajos que tenga tiene que ser múltiplo de 6 para poder realizar después las filas posteriores. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 2. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a dejar un espacio libre y en el siguiente espacio voy a trabajar una vareta. Este es el comienzo de la fila. Ahora trabajamos la secuencia, que va a ser una cadena, una vareta. Entonces tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente espacio trabajo una vareta. De nuevo tejo una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta. Volvemos a repetir, tejo una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta. De nuevo tejo una cadena, dejo un espacio libre y en la siguiente trabajamos una vareta. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Lo último que tejí es una vareta. Ahora voy a tejer una cadena y vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena inserto la aguja y trabajo el punto deslizado. Ahora vamos a tejer la fila 3, que va a ser la última. Voy a comenzar haciendo una cadena y voy a trabajar un punto bajo aquí en este mismo lugar donde cerramos la fila. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Voy a hacer, van a ver que yo tengo cuadraditos. Este es el primer cuadradito y en este segundo cuadradito, ahí vamos a trabajar varetas con puntos picot. Vamos a empezar entonces. Primer cuadradito libre, en el segundo trabajo una vareta y ahora voy a tejer un punto picot. El punto picot son 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado que tejo sobre la última vareta que tejí. En este caso voy a pinchar con la aguja de esta forma la vareta y realizo el punto deslizado. De nuevo vuelvo a tejer en el mismo lugar una vareta y un punto picot. Tejo la vareta y ahora trabajo el punto picot. Hago 3 cadenas y realizamos un punto deslizado sobre la última vareta.
Acuérdense que la aguja atraviesa sobre la vareta de esta forma. Y trabajamos el punto deslizado. De nuevo, vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejo un punto picot, 1, 2, 3 y vuelvo a realizar un punto deslizado sobre la última vareta. Volvemos a repetir, vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar y tejemos de nuevo un punto picot. De nuevo vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Realizamos el punto picot, 3 cadenas y un punto deslizado sobre la última vareta. Y ahora voy a trabajar la última vareta en el mismo lugar. Aquí ya no realizamos el punto picot, sino que directamente vamos a hacer un punto bajo y en este caso lo vamos a hacer en esta vareta. Van a ver que acá tengo una vareta, la cadena, y en esta vareta que sigue trabajamos el punto bajo. Y de esta forma hicimos una secuencia. Bueno, van a ver que acá sobre este lugar, sobre esta cadenita, trabajamos en total 6 varetas. Volvemos a repetir la secuencia. Vamos a dejar un cuadradito libre y en el siguiente, sobre la cadenita, vamos a trabajar una vareta y un punto picot. Trabajo la vareta. Ahora tejemos el punto picot, que son 3 cadenas y un punto deslizado sobre la última vareta. Volvemos a repetir, sobre el mismo lugar, volvemos a trabajar una vareta y un punto picot. En total vamos a tejer 6 varetas. Hice 2 varetas, ahora hago la tercera vareta y el punto picot. De nuevo, hacemos la cuarta vareta y el punto picot. Ahora trabajamos la quinta vareta en el mismo lugar, el punto picot, y ahora vamos a trabajar la sexta vareta en el mismo lugar, y en esta última vareta no hacemos el punto picot, directamente vamos a hacer el punto bajo. Vamos a hacer sobre esta vareta, es decir, dejamos un cuadradito libre y en la vareta que sigue trabajamos el punto bajo. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Dejo un cuadradito libre y en el que sigue trabajamos una vareta y un punto picot. Vareta, punto picot. De nuevo otra vareta que sería la número 2. El punto picot, vareta de nuevo, punto picot, hicimos 3, de nuevo vareta, 4, punto picot, ahora hacemos la quinta vareta y el punto picot. Quinta vareta, punto picot. Y trabajamos la última vareta que será la sexta, en el mismo lugar. Y ahora para terminar la secuencia, hacemos un punto bajo sobre esta vareta. Y de esta forma vamos a continuar tejiendo hasta realizar la última secuencia. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila, trabajamos la última secuencia y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y después la vamos a perder. Y de esta forma terminamos de trabajar la puntilla. Y para terminar van a ver que vamos a colocar una cinta de raso sobre la fila número 2 de la puntilla. Y de esta forma
terminamos con este tutorial. Espero que te haya gustado. Si es así, podés regalarme un like, también podés dejarme tus comentarios y nos vemos en el próximo video.